Buenos días, familia Transformación y Vida. Qué gusto es poder estar nuevamente con ustedes, poder tener la oportunidad de compartir la palabra y esperando que Dios durante esta semana hayamos podido disfrutar de su presencia, de su bendición, de su provisión, de su sanidad. Yo sé que así ha sido porque Dios es fiel, Dios es bueno y misericordioso. Así que bienvenidos cada uno de los que hoy están conectándose y a través de este medio poder recibir la palabra. Gracias a Dios por sus vidas. También damos la bienvenida a todos los que de alguna manera en otros lugares, estados, países se conectan con nosotros. También les damos la bienvenida. Agradecemos a Dios por sus vidas. Les bendecimos y esperamos que Dios siga obrando en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. Y bueno, te invito para que en esta hora juntos podamos estar en este tiempo en la presencia de nuestro Dios, aprendiendo y siendo ministrados por la palabra. Asimismo, también quisiera orar y agradecer a Dios la oportunidad que Dios nos da de poder seguir ofrendando, de poder seguir trayendo nuestros diezmos y poder ser fieles a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas. Así que en esta mañana también quiero agradecer esta oportunidad que tenemos de poder honrar a nuestro Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Y yo te invito para que en esta hora podamos agradecer a nuestro Dios, juntos podamos orar, juntos como familia allí podamos levantar nuestras manos y poderle decir: Dios, gracias, gracias por tu provisión, por tu bendición, por tu cuidado, por tu fidelidad. Así que juntos, ¿qué te parece si podamos todos disponer nuestro corazón para agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de poder estar una vez más delante de tu presencia, de poder compartir tu palabra, de poder venir ante ti, Señor, reconociendo tu señorío, tu grandeza y tu poder. Gracias, Padre, porque durante todo este tiempo hemos visto tu gracia, hemos visto tu misericordia, tu amor, tu provisión en la vida de cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ello. Asimismo, Señor, agradecemos a la bendición que nos das de poder traer esta ofrenda, Señor, de poder mantenernos fieles hacia ti, honrándote, trayendo ofrenda y diezmo, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas cada familia, cada hogar, cada alacena, cada trabajo, cada lugar donde tú provees estos recursos para bendecir nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que tú proveas y tú bendigas todos los recursos y todos los medios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, a quien adoramos y bendecimos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Solo una vez más recordarte que tenemos nuestro tiempo ya presencial como congregación. Estamos ya en nuestros horarios habituales que estamos teniendo en San Juan del Río, Tequisquiapan, San Francisco. Nuestras reuniones que bien tú sabes los horarios, de tal manera que yo te invito para que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo y podamos congregarnos. Sabemos que desde el inicio, desde la formación de la iglesia, en el libro de los Hechos nos habla nuestro Dios de que la iglesia nace, se fundamenta, crece en comunidad. Así que es el tiempo de que como iglesia de Cristo podamos estar unidos. Sé que en algún momento este recurso, esta oportunidad que tenemos de transmitir la palabra a través de internet es una bendición, pero de verdad yo te invito que no te conformes con esto. Si tienes la oportunidad de estar en la casa de nuestro Dios, te invitamos para que hagas un esfuerzo y para que podamos estar juntos como el cuerpo de Cristo, adorando y exaltando y siendo ministrados por nuestro Dios. Amén. Así que te invitamos también en nuestros tiempos, el día miércoles, nuestra charla de pastores a las 8 de la noche, y el día jueves de la misma manera. Tenemos allí nuestra transmisión en tiempo de oración, tiempo de intercesión por cada uno de las familias, de las necesidades, y asimismo tener un tiempo de adoración. Así que te invitamos para que estés allí en ese tiempo, juntos, unidos, en ese mismo espíritu,
para poder seguir siendo ministrados y alimentados por la palabra. Amén. Dios te bendiga. En esta mañana queremos seguir compartiendo sobre un tema que ya por varias semanas hemos estado abordando. Y este es un tema no solo interesante, sino de suma importancia. Es básico, es elemental en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. De hecho, la palabra, si tú has leído la palabra desde Génesis a Apocalipsis, vas a encontrar una serie de enseñanzas, de fundamentos, donde Dios habla acerca de permanecer. Esto es interesante desde cuando Dios habla al pueblo de Israel de permanecer en su palabra, de caminar en ella, de obedecer la palabra, de no desviarse, de estar siempre, cada día de sus vidas, caminando conforme a lo que Dios establece. Por el otro lado, vemos desde el inicio de la iglesia del libro de los Hechos, de la misma manera, hablando Jesús a los discípulos día a día, hablando sobre la importancia de poder permanecer. Yo quiero hablarte de algo más sobre esto que ya durante varias semanas hemos abordado. Y es un punto básico de una gran bendición en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Y quiero retomar nuevamente el pasaje que ya hemos estado leyendo en Juan capítulo 15. Y este es un pasaje que nos habla precisamente sobre esa permanencia en Jesús. Pero no solamente de permanecer por el hecho de estar, no solo de permanecer como algo que se pueda hacer una costumbre o como algo religioso, no, sino el trasfondo de esto va más allá de lo que en algún momento hemos visualizado. El Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Fíjate ya desde aquí un punto clave que Dios está hablando. Permanecer en Él, y Él va a permanecer en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneceres en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dice la palabra que de esa manera así seremos sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este pasaje lo hemos leído varias ocasiones, pero es importante porque cada vez que lo leemos encontramos una esencia, una enseñanza, una bendición para la vida de cada uno de nosotros.
La Biblia está llena de este tema, permanecer, permanecer. ¿Por qué es tan importante este tema en la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué Dios habla tan solo en este pasaje? Jesús está hablando 10 veces de permanecer. ¿Sabes? Esto es tan importante y tan interesante porque el poder permanecer define verdaderamente nuestra fe en Cristo. Recuerda esto. Si nosotros permanecemos, eso hace definir que nuestra fe en Cristo es sólida. Es sólida. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos 4 aspectos importantes. Uno de ellos dice la palabra que Jesús es la vid. Ya el pastor David ha estado hablando sobre esto y ha dado una explicación muy amplia sobre esta planta que Jesús se refiere como un ejemplo para aprender de ella. Esa vid que es Jesús, esa planta que de allí brota la esencia, de allí brota la savia, de allí brota lo que nutre todo lo que viene a ser esos pámpanos que están pegados a la vid. Encontramos también en segundo aspecto que hay un labrador en esa vid. Ese labrador es el Padre Celestial. Y puedo imaginar al labrador, el Padre, pasar por aquellos viñedos, si lo pudiéramos ver de una manera física, textual, ver al labrador, ver al Padre pasando por cada uno de esos surcos que son tan largos en esas tierras donde se siembran esos viñedos. Y donde puede uno ver aquellas vides dando fruto. Y seguramente aquel labrador que ha preparado la tierra, que ha cultivado la tierra, que ha estado alimentando la tierra, ver ese fruto, cómo empieza a dar esas uvas y empieza a ver ese fruto en cada uno de ellos. Seguramente el labrador, al ir inspeccionando aquellas vides, va a notar que habrá algunos que no estén dando fruto. Algunos que a lo mejor estén solamente dañando a las que están junto dando fruto. A lo mejor puede ser que solamente están allí con ramas, haciendo bulto, espacio, pero que no les permite crecer a las demás. Entonces la palabra de Dios nos habla que en esas vides, en esos viñedos, tiene que haber un labrador, tiene que haber alguien que cuide, que cultive, que permita que las cosas estén funcionando. Y eso es nuestro Padre Celestial. Él es el labrador, dice la palabra. Un tercero, dice la palabra en este pasaje que leímos, que hay pámpanos que dan fruto, los cuales te mencionaba allí al ir viendo. El labrador ve cómo hay pámpanos que empiezan a dar esas uvas, ese fruto hermoso, de tal manera que seguramente el labrador se alegrará al ver ese fruto. Y un cuarto, encontramos los pámpanos que no dan fruto, lo que mencionábamos. Entonces son 4 aspectos importantes en este terreno que hemos estado ya mirando a través de varias semanas. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús está mostrando, diciendo la importancia de poder permanecer en Él. Recuerda que Él iba a partir. Recuerda que Él iba a ser crucificado, pero Él iba a resucitar al tercer día y Él iba a estar sentado a la diestra del Padre y Él iba a estar allí ahora. Los discípulos no iban a estar más ya con Él, ya no iban a tener esa cercanía, ya no iban a poder estar en esa conexión como lo tenían físicamente. Por eso Jesús hablaba sobre esta parte que era básica en la vida de los discípulos y de cada uno de aquellos que creía en Cristo. Era el hecho de permanecer. ¿Para qué?
Vamos a ver dos aspectos importantes en esto. La palabra de Dios nos habla en este pasaje que acabamos de leer en Juan capítulo 15 sobre dar fruto. Sobre dar fruto. Y vamos a ver cómo podemos dar ese fruto. Y vamos a ver la bendición también de poder permanecer en Jesús. Así que Jesús estaba hablando a los discípulos sobre esta parte básica de poder permanecer en Él para poder crecer, para poder madurar. Y esto haría que pudieran dar testimonio de que son discípulos de Jesús. Cuando nosotros damos fruto, damos testimonio de que somos de Jesús. Es como, a mí me llama mucho la atención, fíjate, hace algún tiempo escuchaba un reportaje de aquellos hombres que son especialistas en estas vides, en estas uvas, y donde producen una serie de vinos. Y es interesante esto que te voy a decir, es impresionante. Esta gente que son especialistas, expertos en esto, que estudian, que se preparan, que conocen las uvas, que conocen todo el proceso, la maduración, el crecimiento, los climas, ¿cómo te pudiera decir? Hasta el ambiente en la región donde se desarrollan, donde crecen estas vides. Ellos, al estar probando estos vinos, solo al olerlo, fíjate qué impresionante, solo al oler, empezar a aspirar, oler ese vino, ellos detectan, sin probarlo, fíjate qué interesante, empiezan a detectar ciertas características de la uva. Y cuando ellos lo prueban, lo empiezan a degustar, es impresionante. Ellos te dicen, esta uva es tal, fue sembrada en tal lugar, el clima fue este, la temperatura fue así y así, la tierra fue así y asado, viene de esta planta, viene así, viene así, y te da una identidad impresionante de cada una de las uvas que fueron cosechadas para preparar estos vinos. Es interesante esto. Dan una identidad. De la misma manera Jesús por eso hablaba sobre esto de las vides. Por eso hablaba de los pámpanos, haciendo una enseñanza de la importancia que tiene todo esto. Y de la misma manera, de una manera espiritual, Jesús nos enseña que cuando nosotros aprendemos a permanecer en Él, entonces de una manera automática empezamos a dar fruto. Y ese fruto tiene características, tiene una identidad en nosotros, y esa identidad y esa característica refleja que Jesús está en nosotros. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante sobre esa importancia de que Jesús está en nosotros. Ahora bien, vamos a un pasaje en el capítulo 2 del Evangelio de Juan en el versículo 23 y 24. Dice la palabra en este pasaje: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Mira qué interesante palabra. Muchos seguían a Jesús. Muchos estaban allí. Pero dice la palabra que Jesús estaba allí en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué creían en Él? Porque dice la palabra que veían las señales que Jesús hacía. Los milagros, los prodigios, las sanidades, lo que Él hacía en ese momento, la gente empezaba a creer en Jesús.
Pero la palabra de Dios habla que Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es decir, ellos podían decir: sí, Jesús, creemos en ti. Sí, Jesús, vimos la obra que has hecho. Sí, Jesús, eres el Hijo de Dios. Sí, pero Jesús, que conocía a todos y conocía sus corazones, no se fiaba de ellos. Es decir, no había una fe real, absoluta, sólida en sus corazones, de tal manera que Jesús sabía que muchos de los que lo seguían tenían una fe superficial. Una fe superficial, ¿basada en qué? Esa fe superficial estaba basada solo en los hechos que Jesús había realizado en ese momento, en los milagros que había realizado. Y eso Jesús sabía que solamente podía alimentar una fe superficial. ¿Qué es lo que sucede en nuestros tiempos? Es simple. En nuestros tiempos, ¿cuántos no han sido sanados? ¿Cuántos no hemos visto milagros de Dios? ¿Cuántos no hemos visto la manifestación del poder de Dios extraordinariamente obrando en nuestras vidas? ¿Cuántos no han sido sanados, a veces de cáncer, a veces de enfermedades crónicas, a veces de situaciones de un peligro? ¿Cuántas veces Dios no se ha manifestado con milagros? Y en ese momento decimos: solo Dios nos guardó, Dios nos cuidó, Dios es bueno, Dios es fiel, creo en Dios. Y ahí está esa fe, creyendo en Dios. Pero esa fe muchas veces no es una fe sólida, porque pasado el tiempo, ese hecho lo empezamos a olvidar. Y si ese hecho, fue el que te hizo creer en Jesús, cuando se te olvide ese hecho, cuando se te olvide esa experiencia, cuando ya no recuerdes más lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces, ¿qué crees que va a pasar? Tu fe se va a debilitar. Y entonces tú vas a dar marcha atrás y tú vas a dejar de caminar con Dios y tú vas a alejarte de Dios y tú vas a nuevamente a regresar a tu vida pasada. Mira qué interesante es esto. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 60. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60, dice: al oírlas, estas palabras que Jesús hablaba en ese momento, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra. Qué tremendo es cuando Jesús empieza a hablar de una manera directa, donde viene a confrontar, donde viene a hablar a los judíos, donde viene a confrontar a los sacerdotes, a los fariseos. Y entonces es una situación complicada en ese momento. Dice la palabra, cuando empezaron a oír lo que Jesús en ese momento estaba hablando, la expresión fue: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, imagínate, los que andaban con Jesús, al discernir esta palabra decían: uy, es que esto no lo habíamos oído de Jesús. Esto como que no está tan facilito, esto como que no está tan sencillito, ¿verdad? Empezaron a murmurar sobre esto que Jesús estaba hablando. Les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¡Wow! Ya cuando empieza Jesús a confrontar sobre aspectos personales, ya como que empieza a ponerse la cosa media complicada, ¿no te parece? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Mira, aun cuando Jesús estaba dando una palabra, en una revelación, en una bendición, en una palabra de vida, muchos no podían creer, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Qué interesante es esto. Qué interesante es esto. Mira, el mensaje de Jesús es hacia el mundo.
El mensaje de Jesús de salvación es hacia el mundo entero. A todos, sin excepción, a todos. Pero muchas veces cuando Jesús está viniendo al corazón del hombre, para que esa palabra traiga vida, para que traiga transformación, para que traiga libertad, esa palabra muchas veces no es muy agradable. A veces esa palabra incomoda. Y esa parte, en algún momento, hay gente que no la quiere creer, no la quiere recibir. Aunque podamos escuchar, decimos, no, como que esto no. Y Jesús sabía quiénes podían tener un corazón abierto para recibir esta palabra, para poder creer en Él, para ser bendecidos por Él. Y había quienes, aún escuchando la misma palabra, no creían a lo que Jesús hablaba. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Muchos. ¿Cuántos? Muchos. ¿Cuántos? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. No permanecieron. Y ya no andaban con Jesús. Ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es entonces hasta cuando nosotros podemos permanecer en Jesús, cuando esa palabra es revelada a nuestras vidas, a nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, a nuestro ser, y entonces somos impactados por esa palabra, y es ahí cuando entendemos, aun cuando podamos ser confrontados con una palabra, aun cuando la palabra sea fuerte en nuestra naturaleza de pecado, pueda ser fuerte en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, somos confrontados, o incluso cuando estamos en una situación de prueba en nuestras vidas, es cuando sabemos si nuestra fe en Cristo es sólida o superficial. Es importante esto, mi hermano. Por eso la palabra está llena de este pensamiento, de esta enseñanza, de esta instrucción. Permaneced, permaneced, permaneced. Porque es allí cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos darnos cuenta si verdaderamente nuestra fe en Cristo es sólida o superficial. Y cuando la palabra es sólida, mira, Jesús puede decir, hacer, confrontar, hablar, tratar con nosotros, y mientras unos dan vuelta atrás, mientras unos dejan de caminar con Jesús, nosotros podemos arraigarnos y afianzarnos, como Pedro dijo, Jesús, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde? ¿A dónde? El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecen en mi palabra, fíjate qué interesante, permaneced en la palabra de nuestro Dios, serán verdaderamente mis discípulos. Serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad os libertará. El pastor David hablaba la semana pasada sobre algo en este sentido. ¿Cuántos cristianos, cuántos discípulos hay de verdad? Decía, ¿habrá algún clon? ¿Alguna réplica? ¿Algo que se parezca pero que no es? ¿Habrá una copia de algo que parece pero que no hay esa parte genuina?
Por eso Jesús habla sobre esto, para que verdaderamente seamos genuinos, reales. Pero esto se va a dar hasta que nosotros podamos permanecer en la palabra. Y permanecer en la palabra significa caminar día a día, obedeciendo la palabra, desarrollando la palabra en nuestras vidas. Porque entonces eso nos va a dar la oportunidad de dar fruto. Nos va a dar la oportunidad de consolidarnos. Nos va a dar la oportunidad de tener una identidad. Nos va a dar la oportunidad de poder ser libres realmente de todo lo que en algún momento pueda atar nuestra vida. De una parte religiosa, de una parte cómoda, de alguna situación en la cual que hay en nuestras vidas y no queremos dejar. Y cosas que en algún momento están atando nuestra vida y que esto no nos permite crecer, ni avanzar, ni permanecer. Por eso el Señor habla sobre si cada uno creemos realmente en Él, entonces podamos permanecer en su palabra, y esa palabra en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestro ser, verdaderamente nos va a consolidar y vamos a poder encontrar esa verdad a través de la palabra, la cual nos va a hacer libres. Esa permanencia en Cristo determina si somos discípulos de Él o no. Permanecer. Recuerda cómo en aquel tiempo muchos lo siguieron. Muchos estaban con Él, pero muchos no permanecieron. Mira Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, lo que la palabra de Dios nos habla. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, dice la palabra, pero no eran de nosotros. Qué tremenda palabra. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido una vez más. Si hubieran sido discípulos de Jesús, hubieran permanecido. Hubieran caminado. No importa lo que tuviéramos que vivir o hacer o pasar. La vida de un cristiano, de un discípulo, nunca, desde el libro de los Hechos, desde los primeros discípulos de Jesús, nunca fue una vida fácil. Siempre fue una vida de retos, de metas, de obstáculos, de objetivos, de trabajo, de dedicación, de disciplina, de esfuerzo, siempre. Nunca fue una vida color de rosas, nunca fue una vida miel sobre hojuelas, nunca fue una vida tan plena y solamente allí con una libertad de, ay, qué felicidad. No. Y muchos en el proceso dejan de caminar con Jesús. Muchos se quedan en el camino. Juan habla sobre esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué tremendo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Mira qué preciosa palabra. Pero nosotros, los que hemos permanecido, los que nos quedamos, los que continuamos, los que avanzamos, los que vamos hacia adelante, dice la palabra que hemos sido tomados, llenos de la presencia de Dios. Tenemos la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre, al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, dice la palabra. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Permanecer. Permanecer, dice, en el Hijo, y Él permanecerá en nosotros. Cuando nosotros
dejamos de permanecer en Jesús, caemos en la apostasía. Y esto es peligroso. Si dejamos de permanecer con Jesús, de caminar, de estar en su presencia, terminaremos negando nuestra fe. Caeremos en apostasía. Estos son los últimos tiempos que estamos viviendo. A veces pensamos que la apostasía es como el hecho de negarnos o de alguna forma expresar y maldecir a Jesús, a Dios, el hecho de empezar a practicar otras religiones, empezar a negar a veces nuestra fe con una actitud y unas palabras expresadas ahí en nuestro corazón. No es tanto esa parte. A veces tú puedes decir, no, yo sigo caminando con Jesús, yo sigo creyendo en Él, yo estoy allí, pero si tú te has alejado, si tú has dejado de caminar con Dios, seguramente vas a dejar de ser alimentado por el Espíritu Santo y entonces tu carne va a aflorar y entonces tú de la misma manera vas a empezar a caminar con tus hechos, con tus acciones, a negar la obra de Jesús en tu vida. Negar la obra de Jesús. Negar tu fe en Cristo. Quizás, como te digo, no de una manera verbal, pero sí en nuestro testimonio, sí en nuestra manera de vivir, porque entonces ya no estaremos testificando, ya no estaremos declarando, ya no estaremos en esa conexión con nuestro Dios y entonces el mundo estará influenciando e influyendo en nuestra vida y nuestra vida se alejará y se perderá. Este es tiempo, dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Mira lo que dice Hebreos 4, 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, dice la palabra, aferrémonos a lo que creemos. Este es el tiempo de aferrarnos a la fe en Jesucristo. Este es el tiempo de aferrarnos en creer en la palabra, aferrarnos en esa decisión que hemos hecho de caminar con Dios, aferrarnos a mantenernos sin dejar de caminar con Dios. Aferrarnos. Reflexionemos en la bendición más grande que tenemos al permanecer en Jesús. Reflexiona en esto, mira. Muchas veces nos preocupamos por nuestras necesidades. Y está bien. Nos preocupamos y en ese momento nos acercamos a Dios. Y quizás es válido. Nos preocupamos por una situación que estemos viviendo. Y entonces venimos a Dios. Es interesante esto que quiero compartirte. ¿Cuántas veces en algún momento nos apartamos, nos alejamos de Dios? Y pensamos que nuestra vida va a ir bien y que va a estar feliz y que vamos a estar sobre todo en una buena estabilidad y en buena armonía en todo. Y nos apartamos y caemos en el engaño de Satanás. Pero llega un momento donde las cosas empiezan a cambiar, donde las cosas empiezan a cobrar la factura, como siempre te he dicho. Este mundo te da, pero te cobra. Te llega la factura. Este mundo te da, pero no te satisface. Y llega un momento donde caemos en ese engaño. Y las cosas empiezan a cambiar y empiezan a hacer una revolución y empiezan a venir situaciones diferentes, situaciones que empiezan a alterar tu familia, tu estado de salud, tu economía, tus hijos, tu matrimonio. Todo empieza a cambiar. La factura llega, acuérdate de esto. El mundo te da, pero te cobra. El mundo te da, pero no te satisface. Y llega la factura.
Y entonces tú te acercas a Dios y tú vienes y mira, Dios es misericordioso y Dios es bueno. Y vienes y te acercas y te rindes y te arrepientes y doblas tu rodilla y demás. Y bueno, ahí estás buscando de parte de Dios. Pero Dios allí en esa libertad y en esa soberanía, Él va a hacer como Él quiera, ciertamente. Pero ¿cuántas veces nosotros solo nos conformamos con eso? Solo nos conformamos cada vez que tenemos una necesidad de acercarnos a Dios. Esa fe no es sólida. Vienes, Dios tiene misericordia, Dios obra, empiezas a caminar otra vez, pasa el tiempo y te alejas nuevamente. Es interesante esto. Esto es un ciclo repetitivo en mucha gente, porque no tienen una fe sólida, no están pegados a la vid, no son esos pámpanos que están dando fruto, solo están allí conformándose con que Dios venga y supla en su necesidad. Pero déjame decirte esto. Cuando nosotros aprendemos a permanecer en Jesús, Él nos da una promesa maravillosa. Mucho más de lo que nosotros hemos experimentado y hemos vivido solo cuando nos acercamos a Él. Solo cuando tú te acercas a Él. Y la promesa maravillosa de Jesús, cuando tú y yo permanecemos en Él, la bendición más grande que podemos tener es cuando Él nos habla que Él estará en nosotros. Quiero hacer esta observación. Hay dos cosas muy diferentes en este aspecto. Una, muchas veces nos conformamos que Jesús, que Dios esté entre nosotros. Muchas veces solo cuando lo necesitamos. Jesús, ven, Jesús, te necesito, Jesús, esto, Dios, ten misericordia de mí, te necesito, ven. Y queremos que en ese momento Jesús venga y esté con nosotros. Pero una cosa es estar con nosotros y otra cosa es estar en nosotros. Y esa es la bendición más grande que Jesús tiene para nosotros. Él no solo quiere estar entre nosotros, Él quiere estar en nosotros, que eso cambia totalmente nuestra vida. Lucas capítulo 24, versículo 13 dice: este mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir camino, hablando acerca de las cosas que habían sucedido, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué tienen o de qué están discutiendo, qué están platicando tan profundamente por el camino? Y ellos se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que habían sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado de muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel.
Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, dice la palabra, que fueron a la tumba esta mañana, muy temprano, y regresaron con las noticias increíbles y dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, y explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del fin del viaje. Jesús como que iba a seguir adelante, pero aquellos le suplicaron y le dijeron: quédate con nosotros esta noche, ya que está haciéndose tarde. Entonces los acompañó en la casa. Este pasaje es muy interesante porque narra cómo Jesús se les aparece a estos discípulos camino a Emaús, y ellos empiezan a narrar la historia del sacrificio de Jesús. Jesús caminaba con ellos, ellos no sabían que era Jesús. Jesús empezó a hablar sobre todo lo que había de acontecer y les confrontaba y les decía: ¿cómo es posible que no hayan podido creer en todo esto que ustedes vieron? Ellos seguramente empezaron a darse cuenta que cuando Jesús hablaba a ellos, dice la palabra que sus corazones ardían, que ellos sentían algo tan especial, y que en ese momento ellos le pidieron, llegando casi al lugar donde iban a estar, y le dijeron: quédate con nosotros, quédate esta noche con nosotros. Ya es tarde, quédate aquí con nosotros. Y Jesús quedó con ellos e hizo compañía en la casa. Pero lo interesante de este pasaje es cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de que Jesús venga a nuestra vida, de que Jesús esté allí en medio de nosotros, y solo nos conformemos con decirle: Jesús, quédate con nosotros, quédate aquí entre nosotros, no te vayas, quédate aquí. Y pareciera que esto es bueno, pareciera que esto es extraordinario, y lo fue, pero hay algo más todavía que esto. Los discípulos tenían ciertamente la oportunidad de tener a Jesús por un corto tiempo allí entre ellos. Era lo que tenían como una bendición y una oportunidad. Pero Jesús no solo quería expresar o estar solo su presencia en ellos de una manera espontánea o momentánea. No, Él quería estar en ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 22 y 23. Dice la palabra: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, dice la palabra. Como nosotros somos uno, yo estoy en ellos. ¿Te das cuenta? Yo estoy en ellos. No dice estoy con ellos. Hay una enorme diferencia. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Ve la relación de lo que Jesús está hablando. El Padre estaba en Jesús, no estaba con Jesús. El Padre estaba en Jesús, y Jesús de la misma manera decía: yo estoy en ellos. ¿Para qué? Para que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¡Wow! Esta es una cadena de bendición impresionante. Esta es una cadena de bendición impresionante. Jesús está haciendo una relación
de la conexión, de la unidad que hay en el Padre y en el Hijo. El Padre está en mí, decía Jesús, y yo estoy en ellos. ¿Para qué? Para que pueda haber y gocen de una unidad. Hay alegría cuando hay una unidad en el Espíritu, cuando hay una unidad en el Padre, en el Hijo. Y sepan que tú me enviaste. Y que conozcan que al estar yo en ellos, que los amas tanto como me amas a mí. ¿Te puedes imaginar esa parte, mi hermano? Ser amado por nuestro Padre Celestial como ama a su propio Hijo Jesucristo. Eso no tiene precio ni comparación. ¿Cómo poder lograr esto? Cuando permanecemos en Jesús, cuando Él está en nosotros. Efesios 2:22, mira lo que dice. Por medio de Él ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Efesios 2:22, por medio de Él, por medio de Jesucristo, nosotros los gentiles, los que no somos judíos, también llegamos a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Tú y yo somos la morada, somos la casa, somos el hogar, somos el lugar donde el Espíritu de Dios habita en nosotros, vive en nosotros. No está cerca de nosotros, vive en nosotros. Romanos 8:10 dice, y Cristo vive en ustedes. Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Cristo vive en ustedes. Primera de Corintios 3:16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Todos ustedes juntos, no uno, todos, la iglesia de Cristo, como discípulos, como cristianos, como hijos de Dios, somos esa habitación de Dios. Son templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Qué tremenda palabra. Primera de Juan 4:4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre estas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¡Qué tremendo! Ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Así que te das cuenta la dimensión, la bendición, aquello que es más grande que tan solo venir a Dios por una necesidad. Que tan solo venir y decirle, Señor, te necesito, ¿dónde estás, Dios? Te quiero ver, Dios, manifiéstate. ¿Te das cuenta de una bendición más grande que todo eso? ¿Te das cuenta de la bendición tan bella de poder saber que al permanecer, ser fieles, que nuestra fe es sólida, Dios viene a ser morada en nosotros? Que Él viene a hacer habitación en nosotros, que Él viene a hacer residencia en nosotros, que Él vive en nosotros, porque ahora le pertenecemos a Él.
Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, por eso el Señor dice, si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque aún el espíritu del mundo puede venir, el enemigo quiere dañar, el enemigo quiere atrapar nuestras vidas, el enemigo quiere hacer cosas en contra y quiere destruirnos, no podrá. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Hay una identidad. Hay un sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: todos los que declararon que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos. Mira qué tremendo. Todos los que declararon que Jesús es el Hijo de Dios, todos los que en ese momento han permanecido declarando día a día, 24/7 de nuestra vida, todos los días, todas las horas del día, declarando, viviendo, caminando con Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Esta es la expresión más grande, mi hermano, de ser un hijo de Dios. Esta es la expresión y la bendición más grande que el Padre Celestial nos puede dar. Esta es la bendición más grande en nuestra vida como discípulos, de poder saber que Dios habita en mí. Cristo habita en mí, el Espíritu Santo habita en mí. Así como ellos son uno, así yo ahora soy uno en Él. ¿Por qué? Porque Él habita en mí. Pero esto no se logra con buenas intenciones. Esto no se logra con buenos deseos. Esto no se logra con una fe intermitente. Esto no se logra con una fe que no es sólida. Esto se logra con permanencia. Esto se logra con estar conectados con la vida. Esto se logra manteniéndonos en una relación y en una comunión con Dios. Esto se logra cuando nosotros entendemos la importancia de lo que es Dios viviendo en nosotros. Entonces allí empezamos a avanzar y a crecer, y nuestra fe es sólida. En medio de cualquier circunstancia, nosotros podemos permanecer. Si esto que te acabo de compartir, esto que acabamos de leer de parte de Dios, no lo valoramos como hijos de Dios, esto es un gran privilegio que Él nos da, donde Él quiere hacer habitación en nosotros, residencia en nosotros. ¿Sabes? Cuando Él está en nosotros, nuestra vida cambia. Cuando Él hace residencia en nosotros, nuestra vida cambia. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él está en nosotros hay poder, hay autoridad, hay fortaleza, hay sanidad, hay salvación, hay libertad, hay plenitud de gozo. Porque eso es lo que Jesús, eso es lo que Dios representa en nuestras vidas, y eso es lo que Él hace cuando Él está en nosotros. ¿Cómo podríamos dejar? ¿Cómo podríamos abandonar? ¿Cómo podríamos desistir? ¿Cómo podríamos desanimarnos? ¿Cómo podríamos retroceder? ¿Cómo podríamos dejar de permanecer en Él con una bendición tan grande de parte de Dios a nuestras vidas? Creo que sería la decisión más aberrante de nuestra vida si nosotros nos apartamos de Él. Hoy es un tiempo de aferrarnos a nuestra decisión de fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Hoy es el tiempo de aferrarnos, de retomar a esa profesión de fe que un día hicimos,
de caminar con Dios. Este es un día de levantarnos con esa autoridad que Dios nos ha dado, de levantarnos con esa fortaleza que Dios nos ha dado, de levantarnos en esa libertad. Y déjame decirte que habrá en nuestro corazón plenitud de gozo. Empezaremos a experimentar lo que quizás nunca hayamos experimentado. Cuando Dios empieza en esa plenitud a habitar en nosotros. No te conformes, no te conformes, no te conformes solo con decirle a Dios, Dios, ven, te necesito. Quiero que estés conmigo. No te conformes con eso. Él quiere hacer habitación en ti. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú hablas sobre la importancia de poder permanecer. Esto nos da la bendición más grande en nuestra vida, de que tú hagas morada en cada uno de nosotros. Y que entonces nuestra vida verdaderamente pueda conocerte, pueda caminar, pueda ser desarrollada en una relación contigo. Día a día nuestro corazón pueda ser impactado por tu Espíritu Santo. Día a día podamos dar fruto de que tú estás en medio de nosotros. Día a día podamos crecer y madurar y avanzar en cada área de nuestra vida, porque tú estás con nosotros. Por eso dice tu palabra, nada podemos hacer sin ti, porque todo cuanto queramos luchar para salir adelante en la situación en la que estemos, será en vano. Pero si tú estás en nosotros, todo será posible. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, a quien adoramos y bendecimos. Bendecimos tu iglesia. Bendecimos cada familia, cada hogar de la familia Transformación y Vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, iglesia. Dios te bendiga. Te amamos con todo nuestro corazón y esperamos verte en nuestras reuniones presenciales. Amén. Dios te bendiga.